Les voy a hablar de la orquesta barroca. Aunque el uso de instrumentos para la creación e interpretación musical se remonta a tiempos antiguos, hasta finales del siglo XVI estos se relegan a un segundo plano frente a la voz humana. La música instrumental, autónoma, nace en el barroco. Durante el siglo XVII, la composición musical sufre un cambio importante. La dimensión armónica de la textura musical adquiere la misma importancia que la melódica. El madrigal renacentista se transforma en un nuevo género, la ópera. A lo largo del siglo XVII se da una gradual aceptación de la música instrumental que se independiza de la música vocal. En Italia comienzan a escucharse sonatas y conciertos. Precisamente la orquesta nace en el barroco, en parte gracias a la perfección que adquieren los instrumentos de cuerda frotada, violín, viola, violonchelo y contrabajo. Si observamos la formación de la orquesta barroca, se nota la prevalencia de los instrumentos de cuerda sobre los demás, y el bajo continuo representado por el clave. Después estaban los instrumentos de viento de madera, flauta, oboe y fagot, y los de metal, trompetas y trompas. El único de percusión era el timbal. La formación media constaba de 25 músicos. El clavecinista era el que dirigía la orquesta desde su instrumento y se colocaba en el centro para poder ser oído por todos. Uno de los hechos decisivos en la formación y desarrollo de la orquesta barroca fue el nacimiento de la ópera en Italia, aproximadamente en el 1600, que se extendió al resto de Europa. Durante el barroco temprano, entre 1580 y 1630, se dan dos novedades: la policoralidad, dos o más coros diferentes añaden contraste sonoro y dramatismo, y la monodia acompañada, o sea, una línea melódica cantada es acompañada por instrumentos diversos. En el barroco medio o maduro, 1630-1680, nace el concerto grosso, basado en el diálogo entre el total de la orquesta, o el tutti, y un grupo instrumental, concertino. A esta alternancia se la llama rondó. El tutti repite el tema central, mientras los solistas agregan virtuosismo y variaciones. En el barroco tardío, 1680-1750, se ubica a Corelli como propulsor del concerto grosso interpretado por gran orquesta, que elevan su nivel, siendo admirado y seguido por los demás músicos de Europa que componían y tomaban clases con él. En este periodo se empiezan a elegir los instrumentos por su timbre, dejando asentado en las partituras cada parte con su instrumento, y es el germen del arte de la orquestación. La independencia de la música instrumental con respecto a la música vocal conduce a una separación de géneros, instrumentales y vocales. La música instrumental adquirió su madurez con la creación de formas como la sonata, el concierto y la suite. Los géneros vocales se dividen en teatrales y religiosos. Entre los teatrales resalta la ópera, nacida en el barroco, y en los religiosos nacen el oratorio y la cantata, que se suman al motete y la misa. Ahora hablemos de los instrumentos. La importancia de la música instrumental trajo aparejada la construcción de nuevos instrumentos y su perfeccionamiento. Varios compositores eran verdaderos prodigios en su instrumento y exigían virtuosismo en sus herramientas de trabajo. La orquesta barroca se forma de voces que corresponden a las voces de un coro mixto y que comprende melodías principales, a solo, a dúo o armonizada a tres voces, y el bajo. Las melodías principales recaen en los violines, flautas, oboes, la octava superior de las trompetas. La melodía del bajo está interpretada por el violonchelo, junto con el contrabajo y el fagot. El registro medio presenta a la viola, que equilibra los graves y los agudos dando un balance al sonido total. Debido al estilo del contrapunto y el tratamiento solista de los instrumentos, la orquesta tiene un ámbito bastante amplio. Los instrumentos de viento de metal son capaces de mostrar gran virtuosismo, pero debido al timbre su uso debe ser mesurado, empleándose junto a los timbales en obras de carácter pomposo, solemne o victorioso. En la época de Monteverdi, las orquestas dependían de la disponibilidad de músicos e instrumentos en los momentos dados. A pesar de estar marcada
la instrumentación por parte del compositor, el número de músicos era variable. Los compositores además tenían reservadas partes de sus obras a instrumentos determinados según el carácter y la expresividad que se requería. Entonces, hubo obras barrocas en donde se utilizaban instrumentos anteriores al barroco, como laúdes, vihuelas, bombos, variados instrumentos de percusión y otro tipo también de cuerdas, viola d'amore, oboe d'amore y oboe de caccia. Vamos a hablar de las diferencias entre el violín de antes, el barroco, y el que se utiliza hoy. El violín barroco tiene el mango más corto y ancho, por lo que la vibración de sus cuerdas es menor. El diapasón del violín barroco es más fino y delgado. El puente del violín barroco es más bajo, por lo que las cuerdas tienen menos tensión, y eso permite que haya más virtuosismo por parte del ejecutante. Las cuerdas del violín barroco son de tripa. Eso hacía que la afinación fuese muy difícil de conservar y al mismo tiempo al sonido le da una riqueza y una calidez característica. El modo de tocar también era diferente. El instrumento se apoyaba en el pecho o en la cintura. Hacia 1750 se comienza a usar el apoyo en la clavícula. Les mostramos aquí una foto de los violines que alberga el Museo Fernández Blanco, donde se conservan restaurados algunas piezas muy importantes. Tienen un Guarnieri auténtico, muy antiguo y que suena maravillosamente. La ciudad de Cremona, en Italia, fue cuna de los más importantes luthiers del barroco. Amati, su alumno Stradivari, y Guarnieri son algunos de los artesanos que pensaron en el papel del concertino para construir sus instrumentos con una potencia y sonoridad únicos. La diferencia entre la trompeta natural y la actual también tiene que ver con su construcción. La trompeta nació en el Renacimiento y tuvo mucho protagonismo en el barroco, llegando a ser solista, siempre hablando de tocando notas agudas, por supuesto. Tenía obras escritas para ella. Con respecto a la trompeta que se usa actualmente es bien diferente el diseño, la forma y también, lo más importante, las válvulas que permiten el cromatismo, o sea, el tocar semitonos, cosa que la trompeta natural no tiene. Solo suenan sonidos armónicos y afinación en do o re. Los agujeros que tiene la trompeta barroca corrigen en algo la afinación, pero todo absolutamente depende de la técnica del ejecutante. El clave, que es un teclado de la época barroca, cumple el rol de bajo continuo y es el ordenador del grupo instrumental. Hay claves de un teclado y también de dos teclados. Las cuerdas, esa es la principal característica, están pulsadas, no están percutidas. Y son pulsadas por unas púas que se llaman plectos. En la época fueron plumas de ave. En este momento, posteriormente, fueron de otros materiales. La diferencia que tiene el clave con el pianoforte, que fue su sucesor, y el piano después, es que el sonido no tiene variación en su intensidad. Si se pulsa fuerte o menos fuerte, el sonido siempre es igual. Y este fue uno de los motivos por el cual se dejó de ejecutar a fines del siglo XVIII. Por último, les propongo escuchar la marcha por la ceremonia de los turcos. En ella podemos ir escuchando la suma de los instrumentos más graves a los más agudos, y la melodía principal la tienen los vientos de madera, y también podemos observar que se emplean instrumentos de percusión muy antiguos.